Se realizó el Foro Educativo Departamental Educación, Potencia de Vida y Paz, una oportunidad para conocer las diferentes iniciativas, trabajos que vienen realizando los docentes desde diferentes sectores, especialmente los rurales, que ayer fueron, digamos, expuestas en las experiencias significativas que entraron a concursar. Cada foro departamental, digamos, que reconoce y premia esas experiencias significativas que lideran los docentes desde las instituciones para promover diferentes, digamos, tipos de habilidades, cerrar brechas y estimular ciertas habilidades en los estudiantes. Ayer conocíamos pues 5 en realidad, aunque 4 fueron las reconocidas por el departamento, los evaluadores y recibieron un estímulo y un reconocimiento importante. Estuvieron las iniciativas desde los 4 municipios, Miraflores, El Retorno, Calamar, San José del Guaviare. Por San José del Guaviare hubo 2 y también dentro de ellas hubo 2 iniciativas de etnoeducación, un trabajo que se viene haciendo además con las comunidades indígenas de sectores como Corocoro, de otro sector también en Lagos del Dorado, en Miraflores, y un trabajo pues que hacen los docentes a pesar de las largas distancias que les toca recorrerse, de las dificultades, de las limitaciones, de muchas condiciones que además digamos que han dificultado ese proceso educativo. Pues ayer se conoció, digamos, en proceso todo lo que ellos han venido haciendo. También participaron docentes, participaron estudiantes, padres de familia, directivos, en una jornada que se extendió desde las 8 de la mañana hasta cerca de las 5 de la tarde ya finalizando, porque al final, después de, digamos, conocer estas experiencias, se realizó unas mesas de trabajo como unas lluvias de idea, donde se tomaron unos insumos claves para lo que tiene que ver en materia de educación y que se va a estar proponiendo en los próximos o en el próximo diálogo regional vinculante del 19 de noviembre. Ese es precisamente pues, el objetivo que se buscaba con esos trabajos en cada una de las mesas que se establecieron. Bueno, pero vamos a hablar entonces de lo que fue este foro. Pues todo un éxito, así lo calificó el mismo secretario de Educación, Luis Carlos Granados, con quien pudimos hablar ya al final de esta actividad, y aquí están sus declaraciones. Bueno, en primer lugar, muy contento por la participación de la comunidad educativa del departamento de Guaviare en el 20º Foro Educativo del departamento de Guaviare, Educación, Potencia de Vida y Paz. En primer lugar, premiamos 4 importantes iniciativas de parte de los municipios en los foros municipales, donde salió victoriosa la propuesta de San José de Guaviare, exactamente de Guacamayas. Muy importante, de igual manera, la participación y los conferencistas que traemos de la ciudad de Bogotá, unos excelentes docentes que conocen la problemática de la educación del país y obviamente el departamento de Guaviare. Y en segundo lugar, y aquí hay unas ponencias que van a ser presentadas en el encuentro nacional o regional que va a ser el presidente de la República el próximo 19 en el departamento de Guaviare. Propuesta concreta en materia de educación del departamento de Guaviare. En primer lugar, el tema de la calidad de la educación, que tengamos una educación de calidad y oportunidades. Segundo, el tema de universidad pública, que el Guaviare tenga una universidad pública presencial para que nuestros hijos tengan la posibilidad de prepararse acá en el departamento de Guaviare. Son temas muy importantes que hemos trabajado con la comunidad educativa. Comunidad educativa, docentes, directivos docentes, estudiantes, padres de familia, es decir, todos de un mismo lado trabajando por la educación del Guaviare. Eso nos dejó el foro. Importantes iniciativas, importantes propuestas, y algo muy importante también es el tema de los docentes comprometidos, los docentes con un sentimiento de gratitud con el departamento de Guaviare, y por eso esas importantes iniciativas en beneficio de la educación del Guaviare. Entonces, Arley, contento, satisfecho de la labor que se hizo, y esperamos entonces que los años venideros hayan iniciativas como esta, una participación nutrida. Entonces, muy interesante, hoy estuvimos todo el día escuchando las propuestas, analizando y al final en una mesa de trabajo sacando las propuestas, las conclusiones que vamos a llevar a los diálogos regionales
que va a ser el presidente de la República. Estamos absolutamente convencidos que el Guaviare va a ser pionero en mejorar la calidad de la educación, en implementar unas políticas educativas en beneficio de los estudiantes que redunden en beneficios colectivos para los mismos. Bien, ahí estaban entonces las declaraciones del secretario, pues asegurando pues que para él pues se cumplió con todo éxito pues este foro, que es el número 20 que se cumple aquí en el departamento del Guaviare, pues con todo lo que ayer se pudo observar allí, con esas diferentes actividades que realizaron los docentes y la exposición de cada una de estas experiencias significativas que tienen de verdad un verdadero significado. Vamos a seguir pues conociendo más aspectos de este foro. Vamos a hablar con el profesor de Mocuare, con Alcides Henao, el profesor Coro de Coro, que fue la experiencia que ocupó el cuarto lugar. Pues allí él nos cuenta pues cómo se hizo esta experiencia, cómo llegaron ellos con este tema aquí al foro. Bueno, esta experiencia significativa está fundamentada en los hábitos de lectura y escritura en recopilación de los cuentos, fábulas, mitos y leyendas de nuestro resguardo indígena Corocoro. Entonces, a través de esta recopilación, queremos nosotros resaltar para poder mejorar la lectura y escritura en los niños, jóvenes, adultos y adolescentes. Observamos en el video que ustedes presentaban una serie de quehaceres que permanentemente se hacen dentro de las familias allí de las comunidades indígenas. Claro, en este proyecto de experiencia, pues, este proceso no es algo por azar, sino que lo que pasa es que se hizo un diagnóstico sobre las problemáticas que tienen los niños y niñas. ¿Para qué? Para mejorar nuestra lectura y escritura, y también va muy enfocado a la vida cotidiana de nuestro resguardo, en los hábitos y costumbres de cada familia. ¿Cuáles son esas voces de la Maloca? Bueno, los voces de la Maloca prácticamente es el proyecto de nuestra experiencia, va muy enfocado al saber ancestral de nuestra Maloca, es decir, dentro de la Maloca existe nuestra sabiduría, existen nuestras costumbres, existen nuestros hábitos de lectura y escritura en temas de oralidad, donde nuestros abuelos enseñan a los niños a través de la oralidad. Un diálogo continuo, respetuoso, de sana convivencia, de paz. ¿Para qué? Para que los niños sigan mejorando sus hábitos en lectura y escritura. Sí, lo más importante aquí es que no se desconoció y ustedes tuvieron muy en cuenta aquellos multiplicadores de saberes para esos conocimientos, hacerlos llegar a los niños. Claro, en este momento resaltamos a nuestros sabedores que ellos son los que manejan los conocimientos para poder transmitir de generación en generación a la juventud, a la niñez. ¿Para qué? Para que pervivan y tengan una buena resistencia de nuestro resguardo y más que todo para resguardar nuestro territorio. ¿Cómo se siente con ese cuarto puesto, profesor? Agradecemos a la Secretaría de Educación Departamental que nos hizo la invitación al foro, porque al foro municipal pues quedamos de segunda, pues esta vez quedamos al departamento de cuarto puesto, y muy agradecido a Dios y pues a la gente que nos apoyaron en esta propuesta. Y un cheque de 1.800.000 pesos. Sí, claro, un cheque de 1.800.000 pesos. Esto lo vamos a llevar a nuestros niños que están allá esperando la buena noticia que el proyecto es bueno y viable para seguir trabajando en las futuras generaciones. Profesor, éxitos y muchísimas gracias y felicitaciones de paso. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la institución, a todos al equipo docente, a los padres de familia, a los saberes, a los niños que hicieron lo posible para que este proyecto salga adelante. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces el profesor Alcides Henao de la institución de Coro, quien fue la que ocupó el cuarto lugar, pues con su experiencia significativa. Vamos a conocer la experiencia significativa que ocupó el segundo lugar del Club de Lectores Palabreando con Zulmita, que hace parte de la institución educativa Carlos Mauro Hoyos del municipio de Calamar, que pues es la única. Sí, una iniciativa que ya tiene más de 10 años. La profe Zulma
Eida Moreno, Sí. quien está justamente detrás. Ella dice que en pandemia se convirtió esto en una gran oportunidad para incentivar la lectura, no solamente en los niños, sino también en las familias, y que esto pues ha sido transformador en los hábitos, especialmente de sus estudiantes. Bueno, escuchemos a la profesora Zulma Moreno. Para mí significa mucho porque es la primera vez que me presento en el foro educativo y mucho menos haber llegado al segundo puesto en un foro, que es la primera vez que me presento, a pesar de que la propuesta pedagógica ya tiene varios años, tiene más de 15 años de estar implementándose en el municipio. Para mí ha sido maravilloso, grandioso. Bueno, Club de Lectura Palabreando con Zulmita, es el nombre de la experiencia significativa. ¿Esto qué, es decir, cuál es la base de esta experiencia? La base de la experiencia es tratar de mejorar los procesos de comprensión, interpretación, argumentación y proposición en los estudiantes de la institución educativa. Usted sabe que tienen muchos niños falencias en la comprensión lectora y escritora, entonces la propuesta del club es que esos procesos sean mejorados y de hecho así lo hemos logrado con muchos de nuestros educandos. ¿Cómo estamos allí en ese sentido, en la institución educativa Carlos Mauro Hoyos de Calamar, en la comprensión de lectura por parte de los estudiantes, profesora? Estamos bastante bajos según las evaluaciones externas, porque se han hecho grandes esfuerzos, pero retrocedimos, con la situación de pandemia retrocedimos. Entonces ahora nos toca empezar, por decir algo, de ceros, para volver a reestructurar, volver a potencializar nuestros educandos y en esta propuesta que es la de mejorar la comprensión lectora y analítica en los muchachos. Profesora, ¿contenta con este segundo puesto? Muy contenta, muy feliz, gracias a los educandos, gracias a los padres de familia, a mis compañeros maestros que de una u otra forma me han apoyado en este proceso. Muchas gracias a los niños de la escuela primaria, del bachillerato, a los padres de familia que hacen parte del Club de Lectores Palabreando con Zulmita. Sí, se ve que esto es un trabajo bastante articulado entre todos los actores que usted acaba de mencionar. Sí, señor. Tenemos el apoyo del señor rector, de los coordinadores, de los padres de familia, maestros de la institución educativa, porque usted sabe que este proyecto, Navegando entre letras y palabras, que se llama el proyecto institucional, se da en todas las instituciones, en toda la institución educativa Carlos Mauro Hoyos, tanto de primaria como secundaria y media, y además en las sedes. Un cheque de 3.350.000 pesos recibe usted por esa experiencia. ¿Qué van a hacer? ¿En qué van a invertir esta plata? Pues la idea es invertirlo en la propuesta, ¿cierto? En el proyecto. Necesitamos muchos libros, necesitamos computador, necesitamos videobin. Entonces necesitamos muchas cosas para el beneficio de nuestros educandos. Así que según la normatividad de la Secretaría, pues hay que invertirlo en la propuesta y así se va a hacer. Bueno, profesora Zulma, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga, Marandú Estéreo. Nos sintonizamos y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Gracias. Y me acuerdo mucho que fueron en un momento a Calamar por una situación que teníamos de unas calles. Ojalá que vuelvan, que no nos abandonen. Y los invito para que vengan a leer los sábados al Club de Lectores Palabreando con Zulmita. Bueno, Palabreando con Zulmita, esa es la experiencia significativa allí de Lina Camao, que ayer logró pues ese segundo puesto. Pero vamos a escuchar al ganador de esas propuestas, que es el profesor Wilper Palacios, es docente de la institución educativa Guacamayas, quien fue pues el ganador, y él nos habla de su propuesta aquí en lo que se llevó a cabo en el foro. Bueno, básicamente nuestra propuesta pedagógica tiene que ver con las competencias socioemocionales de los estudiantes, cómo eso les afecta a ellos en su desarrollo académico. Porque básicamente si un estudiante no está mentalmente tranquilo, no puede desarrollarse académicamente. Entonces nosotros lo que quisimos fue apostarle a eso, poder hacer cuidados emocionales, poder capacitar a la familia en sus dinámicas relacionales y poder trabajar con ellos al respecto para que eso se viera reflejado en la academia. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes preparando esta ponencia? Llevamos alrededor de 2 años trabajando, aprovechamos la oportunidad que la compañera, que es la otra ponente, está trabajando su maestría, entonces desde su experiencia como psicopedagoga, entonces iniciamos a trabajar ella y yo juntos, ella escribió la propuesta y este servidor pues, le sirvió de acompañante y hasta este momento ha sido un éxito en la institución.
¿Cuáles fueron los principales insumos que ustedes tuvieron para preparar esta ponencia? Pues lo primero fue que fuimos a las casas, porque ¿qué pasaba? Después de la pandemia nosotros recibimos un estudiantado con dificultades relacionales, mucha pelea, mucho conflicto entre ellos, muchas dificultades. Entonces lo que hicimos fue ir a las casas para conocer el contexto de los estudiantes y luego, ahora sí, después que conocimos el contexto, iniciamos a planear dentro del aula, del colegio, cómo podíamos afectar positivamente con la propuesta a nuestros estudiantes. Y ustedes encontraron muchos inconvenientes, es decir, de carácter ya familiar, que en determinado momento sean inconvenientes o que estén en contra de esa formación que tienen los estudiantes en las aulas escolares. Claro que sí, nosotros como institución tenemos alrededor muchas familias que presentan muchas dificultades en cuanto a sus dinámicas relacionales, porque la solución de conflictos no está en la mente de las familias guaviarenses, tristemente, y no se sabe solucionar los conflictos en casa. Y entonces cuando un estudiante viene con esa dificultad al colegio, no puede desarrollarse académicamente. Entonces, las dificultades que presentó este proyecto fue cómo nosotros llevamos la idea de la resolución de conflictos y el manejo de emociones a la casa y que se viera reflejado dentro de la institución. Finalmente, profesor, ¿cómo se encuentran ustedes frente a las demás ponencias que presentaron los docentes? Pues nosotros creemos que vamos a ganar, porque hasta ahora nuestra ponencia tiene mucha pertinencia con lo que quiere el gobierno de la paz total y tiene mucha pertinencia con el boom, que es las competencias socioemocionales. Entonces esperamos obtener el primer puesto. Bueno, profesor, muchas gracias y éxitos. Muchísimas gracias a usted por la entrevista. Ahí todavía no sabían que ya iban a ser los ganadores, Pero estaban seguros pero de que... sí, una experiencia muy, digamos, muy completa y sobre todo que hablaba de ese tema socioemocional que es tan clave ahorita, especialmente después de la pandemia que salió a relucir muchos problemas emocionales y es como lidiar justamente con las emociones tanto de los estudiantes, de los maestros, de los padres de familia y acompañar todo ese proceso, digamos, de emociones para que la educación pueda cumplir su papel. Esto definitivamente pues fue clave y por eso obtuvieron un puntaje alto según los dos jurados que evaluaron estas iniciativas. 75 y 82 puntos. Sí, señor. Y sumado a ello un cheque de 6.700.000 pesos. 6 millones que le caen muy bien a cualquier persona. Sí, a estas alturas del partido, como se dice popularmente. Bueno, Laura, también se tuvo la oportunidad de hablar con aquellas personas que estuvieron encargados de calificar esas experiencias significativas. Usted dialogó con ellos pues para conocer también Sí, sus señor. conceptos. Vamos a escuchar justamente lo que nos contó el licenciado Esteban Barrantes Clavijo, quien es, digamos, un experto y quien cuenta con un reconocimiento sobre todo importante en materia de toda esa teoría que tiene él en esta tema de la reflexión sobre la actual función de la escuela. ¿Qué le pareció? ¿Qué le deja a él como, digamos, como ponente el balance de este foro educativo? Escuchemos lo que nos contó. Entonces, el primer elemento que me llama la atención es que cuando se viene al Guaviare y se está en el campo de la educación con los actores, lo que aquí es mirada local, lo que aquí representa una delimitación territorial, eso local, para el resto del mundo es la universalidad, porque aquí hay una riqueza, porque aquí está el pulmón que puede detener el desastre de este planeta en términos climáticos. Y la universalidad representada en esa formalidad que es la universidad, una universidad local, que pueda reconocer esas dinámicas que aquí vivimos y que vemos de la interculturalidad, de la presencia naturalizada de muchas lenguas. Entonces, por eso es que digo que lo local para ustedes es la universalidad del resto del planeta, porque en el fondo todos miran hacia la Amazonía. Y la mirada y digamos el lema, potencia de vida y potencia de paz, ¿no? ¿Le parece acertada ese enfoque? Sí, me parece que es el segundo elemento que quería hacer referencia un poco, porque la educación no solo corre por la escuela. Ese es un lugar más de expresión de ese proceso que implica reproducción de la cultura. Entonces, potencia de vida, porque hay una lógica de recuperación, de restauración, de cuidado, que en realidad es un saber ancestral, que en este caso va por la escuela
en cierta medida se curriculariza, y de paz porque me parece que hay una coyuntura histórica que permite que experiencias como construir comunidades de aprendizaje, es decir, una invitación al diálogo, una invitación a la conversación sobre el sentido de lo que se hace, que para mí pues representa un reflejo de lo que podríamos llamar pedagogía en genérico. Entonces me parece que es acertado el tema y el lema del foro, porque en buena medida representa una dinámica que ya está instalada. Y hay un tercer elemento que me llamó la atención, y es que aquí hay una pluralidad muy interesante en esa diversidad étnica, en donde nos muestra una vez más que lo local y lo múltiple. Muestra que los docentes, cuando se les da la palabra, se ven impelidos a poner de su parte en términos también de expectativa, de proyección, y no son inferiores a las circunstancias. Aquí vimos inclusive en la expresión que ellos transmiten en voz de sus estudiantes, en donde tampoco ninguno fue inferior al desafío de hablar empoderado, no solo de su territorio, de su escuela, de su propuesta, de su maestro. Me parece que esa es una ganancia y el balance general del foro. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros en Marandúa. Laura, a ustedes por invitarme, por el acompañamiento que hicieron. Muy bien, ahí está entonces lo que dice él, pues en materia de ese balance, pero también hubo unas mesas de trabajo donde se escucharon insumos frente a lo que se quiere proponer para el gobierno nacional y esos cambios que se quieren dar en la educación en el Guaviare. Sobre eso también hablamos con Gustavo Zuluaga, licenciado, invitado también ponente a este foro. Bueno, profesor Gustavo Zuluaga, cuéntenos cuál fue ese balance que a su modo de ver, digamos, deja este foro educativo. Bueno, este balance tiene unas propuestas muy claras en el sentido de que cada ponencia que se presentó por parte de los docentes de las diferentes instituciones educativas y municipios tuvieron la oportunidad de dar a conocer trabajos que están realizando sus comunidades educativas. Y hubo una en especial que le atinó, le apuntó o aceptó la sugerencia de los objetivos que se propuso el Ministerio de Educación para este foro. De tal manera que en ese orden de ideas podemos decir que los docentes del Guaviare están en tónica con las políticas educativas nacionales que propone el Ministerio de Educación. Por otra parte, se dejó entrever una organización muy buena por parte de la Secretaría de Educación departamental y con algo muy especial que no se hace en todas las secretarías del país, y es la premiación, el estímulo a los docentes. Esto permite también que los maestros se motiven. A la hora de evaluar, digamos, usted hizo parte del jurado calificador de las experiencias. ¿Qué se tuvo en cuenta o qué fue lo que evaluaron ustedes en esas experiencias? Bueno, mire, realmente el papel de evaluador es un poquito complicado porque tenemos que atender a unas exigencias ministeriales, como es que cada ponencia esté dentro de un ordenamiento de experiencia significativa. Y para que una ponencia o una experiencia sea significativa, debe cumplir con unos requisitos previos que da el mismo Ministerio de Educación Nacional antes de publicarlas. Una experiencia significativa debe tener como mínimo 2 años de experiencia de estarse llevando a cabo en una institución educativa. Otra es los parámetros de escritura. Hay un formato especializado que orienta al escritor, orienta al formador, al docente, para que en ese orden de ideas escriba un número determinado de palabras, una redacción de tipo científico, una bibliografía clara y precisa que sea comprobable y que se esté llevando a cabo durante la dinámica de la experiencia, una relación con la comunidad educativa que sea pertinente para el contexto donde se desarrolla. Finalmente, en el ejercicio de las mesas de trabajo, insumos, ¿qué se quedó, qué vio, digamos, en esa lluvia de ideas o esos temas a trabajar para el próximo diálogo? Bien, el diálogo vinculante es una oportunidad que tenemos los colombianos de a pie, por decirlo de alguna manera, de dar a conocer y motivar al gobierno nacional para que genere unas propuestas de cambio. En el ejercicio que se realizó en la tarde de hoy,
se organizaron 6 mesas con 6 propuestas diferentes, sumadas a un trabajo que hicieron los docentes del PTA en 25 comunidades de aprendizaje de 5 instituciones educativas. ¿Qué se recogió? Se recoge la necesidad que tiene el país de hacer un cambio estructural en el sector educativo. Desde la infraestructura como tal, que ya por lo regular en Colombia, en lo general es que hay una infraestructura vieja, obsoleta, que no da cuenta a las necesidades importantes que tiene el país en el sector de educación. Hubo una propuesta sobre TICs, que los niños y las niñas y los docentes tengan acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para dar cuenta de un mejor acceso a la educación y a la información como tal. También se habló de la formación docente. Necesitamos contextualizar también que Colombia es un país diverso, que necesita un carácter desde la etnoeducación, desde la educación para los afrodescendientes y educación diferenciada en lo rural y lo urbano. Vi también propuestas en ese sentido, que en Guaviare particularmente es muy importante, porque una cosa es estar acá en el contexto de San José Guaviare urbano al San José Guaviare rural, donde los niños necesitan unas condiciones diferentes para llegar a la escuela y permanecer en ella. Entonces, aquí habría que hablar de internados, hablar de alimentación escolar, hablar de transporte escolar. Eso requiere unos cambios en el próximo cuatrenio. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ahí estaba entonces la percepción también de esos ponentes que participaron ayer en el foro educativo, un espacio que vale la pena, digamos, destacar en materia de esa construcción y esa participación desde todas las instancias, docentes, rectores, directivos, padres de familia, estudiantes y sobre todo que se da esa inclusión de los diferentes municipios y los sectores rurales. Muy comprometidos, ¿no? Los sí, maestros, los profesores. Definitivamente hay que destacar con ese eso. Trabajo que ellos vienen realizando tanto en el área rural como en el área urbana. Hay que destacar eso. Sí, estas propuestas o la ganadora especialmente tiene un cupo para participar a nivel nacional, en el foro nacional, allí estará participando esa propuesta. En el Foro Nacional de Educación, que van a contar entonces cuáles son esos procesos que se llevan aquí en el Guaviare.